estás allí si lo has visto. Yo, por ejemplo en FED, es que no salí de FED. Yo conocí FED y tal, y me empecé a ver todo lo que había hecho yo allí en FED, porque he terminado FED, No, Maruxa, pero lo demás perdóname. no. Maruxa, perdona. No había empezado a grabar. Empieza a contar un poco lo que contaste antes. Venga. Para Vale. que quede la constancia de, Bueno, pues de eso, lo del libro. que quisiera, que en realidad hablo del Alductor porque he leído otras dos, Samarcanda, que es una preciosidad, y Identidades asesinas, que también, que además es, aunque sea sociólogo, es absolutamente psicológico, porque que además es de sentido común. Cómo la identidad se va generando, que no crean todo el mundo que es la primera infancia y ya está. Y ahí, los traumas y se acabó. No, señor. Hasta que te mueres, te estás identificando con el que tienes al lado. Con el otro, con el más arriba y con el más abajo. Y que eso vamos cambiando. Que no es como esos losas de, no haces así, haces así. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que la lectura con él te hace revivir los recuerdos, como crearlos incluso también, que te introduce tanto, porque tiene una maravilla para mí, la interrelación que tiene entre la historia, que son verídicas, y y la fantasía suya o la imaginación. Entonces crea como una solidez. Bueno, a Boadil lo ves, y es que lo ves, Aguadí. En Granada se ve, transmite la maravilla de lo que es Granada. Eso me encanta, y me encanta. Y que luego, pues eso, que es un hombre muy, muy culto, cultísimo. Aparte de por los premios que ha tenido, es muy culto porque además también es periodista y entonces como que ha querido lo mismo que hacen los libros, él lo que quisiera, como yo, hemos nacido el mismo año, es como unificar los distintos países y poder haber una solidaridad que se llame lo que le dé la gana, o una justicia entre todos, o una solidaridad, pero que si me voy con un chino, pues que pueda tener una parte que sea China coslada, y etcétera, etcétera. Y su afán es de unificar. Y entonces, como todo el mundo se pone tan pesado, que todo tiene que ser, empezando por Estados Unidos, que tiene que ser la experiencia concretita, concretita y estadística. Este hombre quiere todo al revés. Es unificar, es como no sé, como la cultura de la paz, que quiere, y además que quiere la paz. Por lo tanto, es la cultura de la paz. Me ha recordado a la Fundación de la Cultura de la Paz aquí en España. Y me fascina por todas las cosas. Y luego que valoro mucho los premios Pulitzer porque me parece que son para levantarse el sombrero todos. Yo los tengo todos y los Nobel los devolví porque no me gustaban. Porque me parece vamos, que bueno, Percebú porque me fascina, pero que tienen mayor calidad los premios Pulitzer que los Nobel, para mí. O sea que, y que las otras dos novelas que yo he leído os las aconsejo porque son una maravilla. Y que estás en FES y en Granada, bueno, te conoces todo Granada gracias a este señor que te introduce. O sea que que además te hace, hay algo que yo también tengo como teoría, y es que las personas tenemos capacidad de generar recuerdos. Si, por ejemplo, Meli, tú me cuentas que hemos estado en otro sitio pero ya no me acuerdo y tú me lo cuentas, al pensar en la fantasía, eso se genera. Y entonces hay una representación dentro. Es decir, que los recuerdos se pueden generar desde otra vista. Y él es lo que hace. Porque además todos los personajes son auténticos. Este señor era el hijo de un no sé qué. Ahí ya no llego. De un no sé qué. Y tal, pero que de un alamín, ¿no sí. Era un alamín? Y que utiliza incluso su frase para decir que es eso, unificar, que es quién soy. Y entonces tiene una frase preciosa que yo si tuviera 20 años menos seguro que me acordaba, pero el que lo tenga escrito que lo diga.
que soy no sé qué, ¿qué soy? Soy no sé qué, camino por no sé cuántos y voy hacia no sé dónde. Nadie lo ha leído. Pues Ay, no, pues viene en el principio del libro, en el No sé. principio. no sé a lo que te estás refiriendo en concreto, no lo sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, Bueno, pues nada, no os preocupéis. Pero No nada. voy a poner una falta que yo no me la pongáis a mí. Bueno, Luego seguiré. bueno, pues bien. Bueno, vamos a dejar a Julia para el final, porque nos oiga un poco a todos para que pierdan un poco de esta historia. Bueno, pues a ver, Meli o Chano, uno de los dos. Venga. Quien sea. Venga, tú misma, venga, ya que... Venga. Bueno, nada, disculpad por el retraso, pero no, por Dios, venía para de Santiago nada, y no hubo manera de llegar un poco antes. Muy bien. Bueno, a mí me gustó, la verdad es que me gustó esta mezcla de novela histórica, costumbrista, social, política, me gusta este tipo de novelas además. Esta vez aprendí historia también, porque había algunas partes que yo o no me lo había pensado. Por ejemplo, después de Egipto, ¿qué hubo? Después de Egipto, el Egipto que todos conocemos, ¿qué hubo? Pues ya me quedó claro lo que hubo después. Me gustó sobre todo la parte de Granada y Fez, sobre todo. Después hubo una parte ahí ya con mucha política que quizá me gustó menos, y luego me sorprendió mucho la parte de Roma. Es decir, cómo puede llegar un musulmán y ser mano derecha de un obispo católico. Me sorprendió también de la vida de este hombre. No, del Papa. Del Papa, sí, eso, del Papa. Sí, iba a decir Papa, pero dije otra cosa. Sí, no. ¿Cómo fue mano derecha del Papa? Como, bueno, pues las vicisitudes de la vida de este hombre. Luego también me di cuenta de que la verdad es que el pobre tuvo una vida complicada porque tuvo desgracias para parar un tren en todos los países y zonas que iba visitando. Y bueno, sí, me gustó este recorrido también geográfico desde Granada hasta Tombuctú, recorriendo países, viendo cómo eran las costumbres. Y bueno, pues tuvo ahí su pelotón de mujeres también, a montones, de todo tipo, verdaderamente que fue un suertudo. No me extraña. Ya. Y bueno, también inmersos en la guerra esta que estamos en Ucrania, pues también refleja ahí la crueldad de las guerras. Sobre todo decía cuando los soldados del Gran Turco invaden el Cairo con orden de matar a todo bicho viviente. Es decir, igual está haciendo ahora el Putin. Si las guerras no solo son las guerras de la pugna entre dos estados, dos civilizaciones, sino que hay que destruir a la población, hay que arrasar con ella desde los tiempos pretéritos hasta los tiempos actuales, y eso pues también es una desgracia para todas las civilizaciones y hay que arrasar con ellas. Es decir, no solamente hay que ser vencidos, sino que hay que destruirlas totalmente. Claro. Y eso también se ve en este libro. Y bueno, yo Samarcanda no lo he leído, pero lo tengo en mi fila de lectura. Y leí también anteriormente El viaje de Baldassare, que también es una cosa como esta, que también me gustó. Y bueno, pues nada, la verdad es que era largo, pero se fue leyendo bien. Tengo algunos trocillos por ahí que me costaron un poquito más, pero la verdad es que se leía bien y estaba muy bien escrito. Y luego leí que fue la primera novela de este hombre. Madre mía, la primera novela, porque la documentación para escribir esta novela tuvo que ser inmensa. Porque atraviesa un montón no era la primera novela, es la primera novela traducida del francés, que la escribió en francés. Ah, la primera traducida del francés. Yo es que luego, cuando acabe el libro, supongo que voy a leer un poco cuando la época en la que le escribió, y me decía la primera novela. Claro, puede ser la traducida al francés. Dije yo, un hombre joven, ¿cómo puede haber escrito esta novela? Documentarse tanto. No, porque tienes que documentar varias civilizaciones y varias épocas. Meli, si te das cuenta, yo creo que nosotros hemos leído Los desorientados. Pero es de las últimas. Claro, y hay otro planteamiento, es decir, ahí entiendo que si valoras un poco la escritura entre esta y Los desorientados, hay un proceso evolutivo. Esto sí. Se nota que es una novela, digamos, de un principio, y sí. Mientras que sí, eso sí puede ser. Yo lo que me refiero es a la gran documentación que tuve que hacer, porque a ver,
Es que tú para tener toda esta información, igual necesitas 2 años de Enorme. documentación. Necesitas mucha información. Mucho. Mucha, Es decir, ¿verdad? esa orientación y esa ambientación que le da es bastante larga, ¿no? Bastante. ¿Verdad que sí? Porque, es decir, es que no solamente es Granada, no solamente es Fez, es que luego Sí, va no. recorriendo ahí países, zonas, civilizaciones, costumbres, ¿no? Que supongo que todo está bien documentado y que habrá sido Sí, tal no, cual no, este hombre. a nivel Y luego histórico. además unido con el león llamado el africano, el auténtico. El auténtico, sí, claro, Es con, decir, con lo que une haya, dos con lo que haya del personajes, auténtico, del auténtico un león. personaje con la Sí. historia. Sí, 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 con el auténtico, claro que sí. Lo poco que hay, que parece ser que no hay mucho, ¿no? De este hombre y, bueno, elaborarlo a mí me parece un gran logro de este escritor. Bien, muy bien. Y nada, pues nada, que a mí sí que me gustó y que la disfruté y nada más. Bueno, bien, pues pasamos a Chano. Chano, cuéntanos. Bueno, pues sí, bueno, el libro a mí me gustó muchísimo, es una maravilla, que buena parte son libros en cierta manera, de viajes, aunque en Sí, este es caso... verdad, es un libro de viajes verdad. también, no me acuerdo yo de decirlo, tienes razón, que es un libro de viajes. Es Sí, un sí. libro. Pero yo creo que francamente no es tanto un libro de viajes, sino de un personaje que viaja. Sí, También pero es bueno, verdad. a veces también es así, ¿no? Estoy de Es un acuerdo libro de contigo. viajes, pero Es que esto ya le sí, eso gustaré. también es verdad, sí. Es decir, si no lo hubieran obligado a viajar, estaría todavía en Granada. Sí, o Eso en lo digo. FED, a lo mejor. Sí. Pero a mí hay una cosa que me gusta, que particularmente me gusta. Es un poco, no es subterránea, pero hay que, en mi caso, quiero incidir sobre ella, ¿no? Y es la siguiente. Cuando estudiamos la historia, estudiamos aquellos hitos más importantes que se producen y no es fácil, o realmente no es frecuente, porque tampoco te puedes meter mucho. Yo tampoco soy un gran conocedor de la historia, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sabe Augusto que llevo una temporada haciendo algunos trabajos y eso, ¿no? Entonces, lo que no es fácil y no es frecuente es encontrarte con, pues, para poner un ejemplo, estos días hablaba con un compañero que se fue de pequeñito para Honduras y de pequeñito, de adolescente a Honduras, y se ha tirado 47 años allí. Entonces ahora ha vuelto ya hasta jubilado casi, ¿no? A operarse. Entonces, yo le decía, para explicar un poco este tema de los hitos y demás, ¿no? Entonces decía, bueno, tú te fuiste cuando todavía estaba Franco y volviste en plena democracia. De verdad. Y me decía, bueno, no en plena democracia, es que cuando estábamos volando nos dijeron que estaba habiendo cambio de gobierno. Estaba entrando Rajoy y estaba saliendo otro. O estaba entrando no sé quién y estaba saliendo otro. Bueno, pues era muy curioso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sabemos que los reyes católicos conquistaron en el 1492 Granada. Sí, eso sí lo sabemos, pero luego muchas otras cosas ni idea. Te las cuenta. Pero te cuenta la parte de los vencidos, no de los que ganaron, ¿no? Lo que él es perseguido por toda su gente de alrededor, no le pueden Sí, sí. creer Sí, sí. a En este hombre, realidad, yo porque dice la verdad. me voy a quedar con esta parte, ¿no? Con esta parte. Y bueno, será más o menos ficción o novelada, pero es perfectamente realista, o sea, o perfectamente real. Es decir, hay unos que se quedan y siguen a escondidas, pues practicando su confesión religiosa. Y hay otros que, bueno, temiendo lo que pueda venir, pues cogen y se marchan antes, ¿no? Mal vendiendo o sin siquiera poder vender si has tomado tarde la decisión. Y te has
tu vida, incluso hay que considerar que en este caso varias generaciones, porque ahí estuvieron varios siglos, ¿no? Sí, sí, claro. Es que nos parece que fue poquísimo, pero fue un montón de tiempo que Claro, sí. estuvieron en Granada. Es un poco, esto Augusto me puede corregir, es un poco erróneo el decir que estuvieron 800 años en la península ibérica. Sí estuvieron, pero no en la península ibérica. Estuvieron en Al-Ándalus, allá abajo, ¿no? O por debajo de Toledo, o más o menos, yo qué sé. Hombre, depende del lugar y del cómo, porque claro, Claro. es distinto, claro. Donde estuvieron 800 años fue en Granada. En Granada. Exactamente. Claro. Pero bueno, en el Al-Ándalus había un montón de reinos de taifas. Claro, pero todos, digamos, con la religión islámica, vaya. Sí, pero nos estamos saliendo un poco del tema, pero lo curioso es que lo que les interesaba a ellos, como les interesó a los romanos, pues era lo que podían rapiñar, por lo cual las civilizaciones, entre comillas, se han ido moviendo y ahora también. Es decir, y eso no sale en los telediarios, pero indirectamente nos lo imaginamos o lo sabemos, pues por el petróleo, las Hombre, primas. es que el móvil económico de las guerras es lo más Sobre fuerte. todo, Claro, que hay una guerra por la hambre. economía es la que justifica el gasto de una guerra. El gasto de una guerra es muy grande y entonces me da lo mismo ahora que en la prehistoria y ese gasto hay que justificarlo de alguna manera. Hay que sacar un rendimiento de algún sitio. Entonces la condición es una condición económica. A veces el rendimiento viene en función de la religión, por grado de extender una religión a base de otra, y entonces te apropias de todos los bienes digamos, de una religión o de la otra. Otras veces es bueno, pues un bien económico de apropiamiento de tierra y digamos, de las razones económicas que tiene ese determinado país. Pero evidentemente hay una serie de razones económicas que es la que llevan a causar una guerra, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo creo también. está claro, eso es evidente. Independientemente de que sigas la corriente histórica que quieras, pero hay una Bueno, vertiente siempre con pero bueno, por ejemplo, el caso de la conquista española, de los musulmanes, ¿no? Pues, se contentaban con que el noble de turno les pagara un tributo y les decía, mira, a mí pagadme el tributo y vosotros, como si queréis decir misa. Pero a mí me pagáis el tributo y os dejo tranquilos. Y como dijeran que no, los pasaban por la piedra o por las armas, ¿no? Bueno, pero ¿qué Y pasa? luego la religión. No, en muchos casos la religión les importaba poco, vamos a decir. En la época de los católicos era por el motivo que mataban. Hombre, Bueno, las todas cruzadas en teoría. cruzadas, fuimos nosotros peores. Es decir, que fuimos nosotros bastante más yihadistas, si quieres, que lo que hemos visto por ahí, ¿no? Pero el hecho es que hay una conquista de Granada y hay unos que se tienen que marchar con lo puesto, otros con algo de dinero e incluso, pues, ¿por dónde? Porque llega un momento es que hay pocos sitios por donde escapar ya. Tenemos que pasar igual que en todas las guerras, como ahora en Ucrania. En todos los sitios. igual que ahora en Ucrania. Entonces, pues en este caso, nuestro personaje, pues ya quedaba un sitio nada más por donde escapar y tenía que llegar hasta allí. Naturalmente, los que hacían el paso del Mediterráneo es que esquilmaban como bueno, de la forma más miserable, incluso a sus propios... Como las pateras de hoy, igual. Como las pateras, igual. Igual que bueno, pero esto era... Bueno, sí, los vale, marroquíes cobran a los marroquíes, los libaneses a los libaneses, etc. No te quepa la menor duda que hay, aparte de que un país, un estado, digamos, se mueve por la economía para hacer la guerra, hay toda una serie de gente particular que se hacen de oro con la guerra. Hombre, sí, claro que sí. sí. No pasó, Pues hasta pasó en Alemania, se hicieron ricos en Alemania los industriales que fabricaban todo tipo de maquinaria, de industria pesada y tal. Eso sí. Y en este caso, con los intermediarios, la gente que traslada de una gente a otra, etcétera, y que te apropias con bienes de ellos, les cobras unos intereses enormes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro.
Y comercias con dinero, con personas, con Lo prostitución, que etc. decía Augusto, y siguiendo un poquito lo que comentábamos antes, lo acaba de decir Augusto, es que muchos otros intentaron conquistar Granada y no pudieron, costaba un dineral. Entonces, los reyes católicos fueron los que consiguieron, bueno, pues que habían apretado también a la gente bastante con impuestos Ya. y habían conseguido, unificando los reinos, Fernando e Isabel, y jolín, pues tener el dinero suficiente para financiar. Dinero tenía. Pero los porque reyes las católicos riquezas- hicieron lo peor de quitar toda la cultura española, porque quitaron a los judíos, quitaron a los árabes, quitaron a todos. Nos permitieron, por la religión, echaron a cada uno lo suyo. ¿no? El dinero tenían porque venía de América y ya estaban esquilmando a nuestros vecinos de cuidado, allá. ojito, porque esto es otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. 1492 es la fecha del descubrimiento de América. América aún no está. No está, América aún no, no suministra dinero. No, América aún no está. Pero sí estaba la unión de Cataluña, perdón, de Aragón y Castilla. Entonces hay unas razones económicas importantes a ese nivel. Y no tenemos que olvidar también, digamos, la inconsecuencia, ¿no? Se rinde Granada en función de unos pactos para los ciudadanos de Granada, unos pactos que, bueno, pues que no iba a pasar nada, que pagarían impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos pactos, cuando sube Cisneros, que era el confesor de la reina, pues se van al carajo, literal. Y entonces empieza con los judíos primero y después continúan con la parte islámica y obligan a bautizarse a todo el mundo y a confesar y a cumplir digamos, todo lo que es la religión. Sí que son expropiados, primero son expropiados. Quitan de tu casa para dársela al castellano o al castellano, claro, sí. Y entonces, claro, ya no es la misma situación. Claro, se ven, por un lado, religión, por otro lado, sus propiedades, etcétera, etcétera, y pasan a depender directamente como bueno, pues no son esclavos, pero poco menos. Poco menos, bueno, sí. La reina católica regaló a su hija, le regaló 5 esclavos. Firmado, porque eso lo he visto yo. Esclavos los hay en toda Europa. Entonces no hay ningún mayor dificultades a ese nivel. No podemos juzgarlo hoy al nivel de hoy porque es otra historia. Pero en aquel momento era una historia. Pero sin ir más lejos, lo que he podido leer estos meses es que hubo genética, vamos a llamar, genética musulmana en Galicia. Porque, claro. Los bereberes llegaron hasta aquí, claro que sí. Y recuerda lo de Almuzara. Almuzara es un pueblo de ahí, de la zona de Carballino, y tiene ese topónimo. De la zona de Orense, ¿no? Entre Santiago y Orense, sí. Oye, no, en todos los pueblos donde decían os mouros. Bueno, no, eso es otra historia. Eso tienes que unirlo digamos, a la cultura, digamos, prerromana o por eran los extranjeros. A lo no cristiano. A lo no cristiano. Esos son los mouros. Claro. Pero muy anterior. Claro. Estamos hablando de 800. Es verdad. Pero bueno, nos estamos alejando mucho del libro. Venga. Bueno, vale, ok. De manera que toda esta parte de la historia en la que podemos conocer lo que ha pasado en este momento histórico, que generalmente no lo conocemos, pues acabamos conociéndolo. Sí, eso está bien. En plan aprendizaje, a mí me parece que está bien, por lo menos para mí, vamos. Claro, no solo cómo vestían, sino qué les pasaba. Claro, si tenían dinero era una cosa, si no tenían dinero es otra, si tenían un buen contacto, que era importantísimo, esto era otra. La necesidad de comprar tierras, porque, jolín, es donde podías cosechar algo y entonces dejaba de ser pobre. No era negocio del momento, no hay otro. Claro, es decir, toda esa parte a mí me encantó, y bueno, pues el poder conocer, por ejemplo, Fez de una manera muy distinta a cuando estuve de turista. Igual. Es otra cosa distinta, claro.
Claro. Sí, pero También es cierto que pasaron según la Pasaron máquina, unos años, ¿verdad? y sí, pasaron un montón de años. cuando yo fui a Fez, bueno, la verdad es que algunas de las postales que se veían de Marruecos eran de los aguadores de Marrakech y que estaban allí, los aguadores cuando nosotros llegamos a Marrakech. Pero bueno, en Aguadores cualquier los caso, conocí yo en Guarese también, ¿eh? sí, 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 bueno, evidentemente, ¿no? Agua de Claro, limón, fresca, no sí, pasa sí, sí. nada. Sí, sí. Bueno, claro. Pero, Hay que ¿ves? tener años nada más. Para esas cosas hay que tener años. Pero es Todo verdad que fresco. eso no va a aparecer en la historia. Es que, claro, que no va a aparecer en la historia. Tú ahora ves a las lavanderas en el río del Con en una foto y no te puedes imaginar que el río del Con estuviera lleno de unos sitios donde se congregaban, pues a lo mejor 20 señoras fregando Claro. sábanas Ya, ¿y dónde iban a lavar si no? En el río, Pero no es había que esas lavadora. señoras no era para ellas, era su trabajo, que es distinto. La Eso verdad sí, que ya lo además. conté alguna vez. La anécdota Sí. mejor de todo eso es la gente que vivía en Minas Gerais. Ah, mira Esta tú. gente, los ricos de Minas Gerais, tenían que lavar su ropa en Lisboa. Madre mía. En Lisboa, no valía. Pero Minas Gerais no es en Brasil, Sí, señora. Entonces metían toda la ropa sucia en el barco de vela en un barco. hasta Lisboa para que la lavaran las lavanderas ¡Hala! de Portugal en el Madre. Tajo. Pasada. Y otra vez a Minas Gerais. Y otra vez a Minas Gerais en otro Claro, barco. claro, Un mes en el barco. claro, claro. Que ya me Bueno, contarías a mí, porque en el barco no sé dónde las metería, pero es igual. Podría haber de todo tipo calibre, Igual y ya más llegaba animales con sucia de 4 patas nuevo. que podían ¿y pulular por por qué ahí. no? Porque no había tupper. Si hubiera No, tupper, ya no es tu Efectivamente. hijo que va a estudiar fuera y te trae toda la ropa para lavarla no había tupper. y se va con el tupper lleno de comida para toda la semana. Eso. Pues así andamos. Solo la Bueno, cuestión pues era, solo es esa cuestión. Que, bueno, son entonces historias. sí, está muy bien. Perdona, Augusto, perdona, que te he No, cortado. no, esto tampoco es de libro, ¿eh? Pero estamos hablando de algo que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, y por donde va pasando, pues nos está transmitiendo un poquito aquello que no aparece en los sitios históricos, ¿sí? Y que podemos llegar a conocer, que es al final una suerte de suerte, por un lado, de conocimientos, porque tienes una formación, si no tienes una formación, tu vida es muy precaria, extraordinariamente precaria, es un paria, ¿sí? No tienes cómo defenderte. Y bueno, pues vas de un sitio a otro, pues muchas veces, como ha pasado tantísimas veces, ¿no? Incluso, bueno, con esta Segunda Guerra Mundial, la gente pensaba que no iban a llegar, que no iban a llegar, y cuando se dieron cuenta, ya habían llegado. Es decir, que lo Como en leímos en un Ucrania, libro. tampoco pensaban que iba a haber guerra. Los ucranianos no se lo creían y luego resultó que sí. ¿Y quién lo creía, Meli? ¿Te acuerdas el No, yo libro que tampoco, porque cuando Biden lo decía dije yo, bah, En pleno siglo XXI. pesado el Biden este. ya lo sabía Biden? Ya lo sabía Biden y no se lo creíamos. Y ya se lo sabía y fue el primero en sacar a la gente de allí, sin más lejos. Sí. Bueno, Entonces, bueno, pues este hombre ya nos cuenta eso, ¿verdad? Sí. Y aparte, claro, de la ficción, todo lo que significa que puede haberse inventado, porque claro, nada menos que llegar hasta Roma desde Granada. pasando por Tombuctú. Pasando por Pasando por eso. Tombuctú. Si lo piensas, no sé si hubiera sido más rápido ir por los Pirineos y bajar Italia. Pero bueno, está claro. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues Para nos mí queda. esto es lo más importante. Hago un inciso que lo he estado buscando y lo he encontrado. Vale, Es que muy me he bien. Venga. apuntado lo de la frase. Es que es fantástica. Soy hijo del camino. Caravana es mi patria. Y mi vida la más inesperada travesía. Es que no puede ser más de viajante. Eso lo puede Sí, pero es aplicar que... el propio autor. Sí, sí, Es sí, que sí, se lo sí. aplica Pues sí, a él es verdad. del africano, que lo dijo. Sí, El propio Sí, autor. sí. sí. Pero también en la misma luz también creo que se paseó bastante por ahí. Sí. Bueno, Evidentemente es una parábola sobre
lo que estamos escuchando, de esta realidad, ¿no? De que las guerras lo que provocan. Sí. Yo creo que lo hace a las mil maravillas, introduciéndonos en todo, intentando, como bien dices tú, encontrar la parte subterránea, pero que la subterránea porque es lo que quieres unir, no la parte externa, la representación que vale hoy en día, que así no se integra nada, sino en lo subterráneo. Pues, Sí. Bueno, Y pues, en parte, solamente que en parte, aquello que dicen que no debemos olvidar los hechos, entonces hay que recordarlos y tal. Sí, ya, para nada. Ciertamente, ¿verdad, Meli? No, ciertamente es que no que se repiten recordamos. igual. Todo sigue igual, no se aprende nada. Se repite igual. Pero bueno, Vale, pues, venga, seguimos entonces. Julia, cuéntanos. Ahora te toca a ti, no hay más remedio. Bueno, yo me uní. No hay más remedio. Bueno, primero muchas gracias por acogerme. Luego para mí ha sido todo un descubrimiento porque soy más de la literatura anglosajona o es rusa. Descubrí a este autor. La verdad que leí muy pocos autores árabes y a este lo desconocía por completo. Por cierto, León el Africano es un personaje histórico, ¿de verdad existió? Sí. Es lo que se llama una novela autobiográfica fingida. Si queremos ponerle un nombre, sería eso. Una novela autobiográfica fingida, porque estás hablando como si fueras tú, pero no eres tú, es otro personaje. Pero que existió de verdad. Sí. Pues, y para mí, desde luego, fue muy interesante desde el punto de vista histórico, porque yo desconozco prácticamente toda esta parte de la historia. Ya. Pues cuando hablaba todavía de Granada, de la conquista, esto me sonaba, porque viviendo aquí, quieres o no quieres, y si te interesa el país donde vives, lo acabas conociendo. Estuve en Granada, entonces reconocí los sitios que describe. La verdad que el lenguaje es súper rico. No me resultó complicado leer el libro, que al primero fue mi temor, igual me faltaba el vocabulario, algo, pero no tanto. Hubo palabras que tuve que mirar en el diccionario, pero era fácil de leer. Pero sí que el lenguaje es como muy árabe, ¿no? Con muchas florituras, las frases muy propias del estilo árabe, no directas, sino se alarga, se va por un lado, vuelve, pues se dirige al otro lado. Muy interesante. Otra cosa que, claro, vas aprendiendo mucho de la historia Mucho, y te engancha mucho la intriga, porque cuando empecé a leer el libro, otra vez repito que soy más de la literatura anglosajona, que es mucho más directa. Entonces, cuando empecé a leer el libro, al principio como me costaba meterme porque me parecía que el autor se enrollaba demasiado sin decir mucho, especialmente su infancia, sus comienzos, ¿no? Antes de realmente entrar o llegar a la acción, donde propiamente empieza la aventura, tarda bastante. Pero al final, como vas cogiendo la carretilla, ¿no? Y luego ya te enganchas. Bueno, las primeras páginas me costaron, y yo pensaba, ay, no me dará tiempo para terminarlo, no me dará tiempo, pero luego le cogí tanta carretilla y lo terminé ahora esperándoos a todos. Yo también lo terminé antes de ayer, no te creas. Bueno, pero tú anduviste por el mundo, Meli. Sí, estuve de viaje, sí. Entonces es un poco más difícil, pero es verdad. Bueno, también me llamó la atención cuando llegó ya a Italia,
no sé si puede ser verdad que los personajes históricos, los papas, por ejemplo, a él le tocó tratar con 2 papas, eran personajes de la mente tan abierta que parece que no tenían prejuicios, pues según lo que cuenta León el Africano, y que eran muy como progresivos. Me llama la atención. Esa es la parte que, digamos, que a nivel histórico está peor tratada. Sí, Pero sí, es sí, que sí. es lógico también. Pero es cierto que los papas, en este caso, tanto, ahora no me acuerdo del nombre del primero y del segundo, No sé, León es el un segundo Clemente. Clemente. de Un Clemente, Clemente, ¿no? Un y uno es Clemente. Clemente y el otro no sé cómo se llamaba el otro. Bueno, León también León, era León. sí, era León, es verdad, sí, claro, que ahí tiene el apellido él. Y él, claro, del apellido Eh, de él, sí. Pensar que León sí que era un hombre más renacentista y era un hombre, digamos, más culto y protegió, digamos, a la intelectualidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mm, Pero al mismo tiempo hay que pensar que el papado en este momento había de todo. Entonces lo ya. normal es que tuviera pareja, que tuviera hijos, etcétera, y que además encima pues heredaran sus cargos políticos. De hecho menciona uno de ellos, el de las Sí, Brigadias sí. Negras. Entonces, digamos que eso, bueno, pues digamos dentro de la cultura cristiana y dentro de la cultura nuestra no está muy reflejado. Ese ambiente, digamos, de apropiarse de dinero para construir, a seguir con las obras del Vaticano y digamos, bueno, pues la corrupción que había dentro del Vaticano, que era casi una corrupción a nivel Estado, porque era un Estado y además era un Estado con posesiones, porque la mayor parte de Italia pertenecía al papado. Entonces, por Ya. tanto, era un país con extensión, con régimen y con posesiones. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es lo que no está, aparece muy reflejado, ¿no? ¿Eh? De todas formas, bueno, esa es la parte que me parece menos real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras el pueblo de Roma, Pero como puede ser que nos parece como la peor reflejada porque realmente desconocemos el otro mundo, el mundo turco, el mundo no, africano. Entonces lo tomamos como de palabra, que le creemos porque lo desconocemos por completo. Sin embargo, la parte europea sí que la conocemos más y por eso nos parece menos fiable. a ver, el mundo, en el caso del régimen de poderes en el mundo árabe, era así. Bueno, no sé si lo sabes, pero yo soy profesor de historia del arte y bueno, y a través del arte podríamos hablar, pues eso, en este momento de las dinastías que van a gobernar Egipto y que van a controlarlo y que se van a enfrentar con los turcos, selyúcidas, perdón, que estaban en Constantinopla, ¿no? Pero bueno, pero independientemente de ese mundo, digamos, de poder, el mundo de poder, y digamos esa guerra de la conquista cuando los seleucidas se hacen con el Cairo y expulsan a la dinastía que había, entonces eso está ahí y eso es historia, ¿no? Mm. También los 2 papas son personajes históricos y todos los No, personajes que aparecen ahí son, claro. yo no dudo de los hechos que está describiendo, sino como el ambiente, por ejemplo. El ambiente tienes que pensar de que el mundo árabe funciona a base de caravanas. Entonces son ese comercio internacional y digo internacional, perfectamente bien dicho, porque la ruta de la Sí, seda sí, porque la trae a ruta de la seda, Constantinopla madre y mía, de atravesaba. Constantinopla la traen directamente a lo largo del desierto y pasa Claro, al Cairo y pasa directamente a las ciudades mediterráneas, sí, 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 africanas, sí. que sería el único acceso que podían tener las especies y la seda, que llegan a través de eso. Y por lo tanto esa ruta a Tombuctú, al interior de África, que también no nos olvidemos de que Tombuctú era un lugar de esclavitud, de coger esclavos, de ahí viene
la chica aquella que la primera chica que claro, se la dan que a él. estaba Sí. y que se la dan, que entonces, y los árabes eran los que tenían el control de la esclavitud y iban a buscar gente al África negra para conseguirla como esclava, deportarla y traerla como esclava, funciona directamente a través del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta que son suprimidos los esclavos. ¿Y a qué lugar ahora eso corresponde Tombuctú? Tombuctú me parece que, si no me equivoco, está en Mali. Mali. Está en Mali, si no me equivoco. Ahora no sé, pero te lo puedo decir porque aquí se busca en Google y terminamos antes. Pero yo creo que es Mali. Y claro, Tombuctú era una ciudad muy curiosa porque es una de las primeras ciudades del desierto que prácticamente no se tenía su historia porque salías del desierto y la primera ciudad era esa. Y fue una ciudad, digamos, más famosa porque no dejaba entrar europeos. Entonces los europeos no podían entrar. De hecho, hay el primer europeo que llega allí, llega disfrazado de musulmán. Estamos hablando de esos europeos que se lanzaron bueno, pues, a la visita de países y, digamos, como exploradores, etcétera, etcétera. Y entonces, pues te estoy hablando, pues yo creo que de finales del 18. Más tardío allá. Sí, mucho más tardío. Sí llegaban árabes, claro, porque además Tombuctú es árabe. Entonces, evidentemente. Entonces, eso sí, pero allí no dejaban entrar a un europeo. Podían entrar como esclavos, eso sí, porque había europeos esclavos y europeos también. También, claro. Bien, claro, eso sí, pero de la otra manera no. Y entonces no dejaban entrar. Hasta que pasó este hombre, que bueno, había hablado con un musulmán que era, bueno, pues llamamos una especie de criado, y entraron los dos en Tombuctú. Pero bueno, formaría parte de esas ciudades míticas que quedaron ahí aplazadas ahí dentro digamos, de la bruma del tiempo, que no se sabía de ellas, porque no se había llegado a ellas de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿alguna cosilla más, Julia? No. Bien. A ver, sí, bueno, yo os contaría. Bueno, parte ya os la conté. En principio es una autobiografía fingida porque refleja a un personaje, pero con unas grandes, digamos, lagunas de invención, porque ese personaje, León el Africano, no nació en Granada. Que no tiene nada que ver con Granada. Entonces él lo pone en Granada, como lo podía haber puesto en San Petersburgo, pero no. Él lo pone allí en Granada. Y entonces, bueno, pues escorre una novela, dice, bueno, tiene un origen muy, bueno, pues curioso, bonito, tal, y entonces describe la caída de Granada y forma parte de ese viaje, ¿no? Sí es cierto que nos puede llamar la atención, pensando hoy en cómo un árabe puede llegar a mí Roma. Eso me llama mucho la atención, cómo un árabe puede llegar a Roma. Claro, pero hay que pensar que en estos momentos están en pugna el Vaticano, está en los estados pontificios, mejor dicho, está en pugna Venecia, está en pugna con Constantinopla, entonces todo eso es todo un imperio. Se necesita un punto de contacto, un embajador, alguien que actúe, bueno, pues no digamos como espía, pero sí, digamos, más o menos. Y entonces, claro, se pretende controlar ese esquema, y aparte lo ponen perfectamente en la novela, que era para beneficiar, en este caso, al Vaticano. Al Vaticano, los estados pontificios, volvemos a lo mismo.
Y bueno, y perfectamente bien, o sea, Y realmente está bien ahí porque hay mucho intercambio cultural. Él da clase, recibe clase, claro, hay como claro. un intercambio cultural ahí muy interesante realmente. claro, no nos podemos olvidar que el Mediterráneo era prácticamente turco. Mm. Hasta la batalla de Lepanto y después de la batalla de Lepanto, el Mediterráneo seguía siendo turco. Entonces, claro, importante tener un control y un punto de contacto con todo ello, ¿no? Hay que aprender árabe, nadie sabe árabe, hay que aprenderlo. Claro, él da clase de árabe, Claro, da clase, claro. sí. Entonces hay Con todo intercambio eso cultural ahí en ese momento muy es interesante. importante. A mí me parece importante algo que debemos de significar, que es la defensa de la cultura. En el fondo, a León el africano le pasa todo eso, ¿por qué? Porque Es le podemos culto, llamar claro. un intelectual de ese momento, ¿no? Sí, sí, eso Entonces, no es hay que una pensar culpa. que en este hombre, como intelectual, es capaz de llegar a una situación que si fuera hoy el siglo XXI no llegaría nunca. Porque hoy no se prima a los intelectuales además se les maltrata y se les asesina claro. muchas veces porque piensan. Entonces, quizás a ese nivel, parte del libro estaría ahí, en esa defensa de la cultura o de la intelectualidad, para poder alcanzar un determinado puesto, ¿no? Cosa que volvemos a lo mismo de antes, que ya os lo dice, que hoy eso no pasaría nunca, jamás. No, que va. Entonces, ni hablar. Lo que es curioso es que ese puesto lo encontró en Roma, no lo encontró en sus propios... Bueno, en el Cairo ni en también, porque él trabaja, a ver, ¿por qué va como emisario del sultán? Sí. Y no es nadie, encima es un emigrado. Sí, y va como por algo no lo nombraría. Oye, al primer que se encuentra allí en la ciudad de Fez, ¡hala, lárgate claro, evidentemente es por algo y para algo. Entonces, bueno, digamos que o cuando, bueno, todas estas historias están ahí en medio del libro y funcionan. Sí, y hay otra historia que también funciona y me parece muy bien en el libro, que es, digamos, la historia de que independientemente de la religión, independientemente de la cultura, independientemente de todo, hay que vivir todos juntos y perfectamente gozar de la vida en ese sentido, ¿no? Es decir, fuera fanatismos, fuera, digamos, tú por ser árabe hay que fusilarte o hay que ejecutarte o ojalá. hay que no sé qué. Estas historias me parece fundamental. Él no tiene problemas, está en un sitio, va al otro, respeta y dice incluso, bueno, pues llega a bautizarse y digamos, a adquirir un nombre cristiano, como es el nombre de Claro, el nombre cristiano dejó el nombre árabe. En el fondo le da igual, ¿qué más le da? Él en su interior hace lo que él quiera y lo demás no tiene importancia. Hay que respetar y ser respetado, punto. Sí, ojalá eso me parece interesante esa manera de convivencia, universal, independientemente de todas las religiones. De la religión y de la cultura y de las diferentes culturas. Y de los estados. Y los estados también. ¿no? Por encima, como una situación supranacional, etcétera, etcétera, estaría ahí. Eso sería un poco lo que yo diría como gran resumen de toda la novela, ¿no? Una defensa precisamente de la intelectualidad, es decir, de la cultura y, digamos, ese concepto, digamos, de convivencia por encima de todo, ¿no? Universal. Eso me parece fundamental en ese caso. Yo os hice, como siempre, un recordatorio donde tenemos, a ver, voy a compartir, comparto pantalla y os enseño el recordatorio que os lo mandaré. Os lo mandaré. A ver, vamos a ver si no me quiere abrir, que es este. Uy, ya está ahí tu ordenador. Ahí, y bueno. Y el recorrido. El recorrido y un poco todo ello. Y
y digamos, ese retrato que estaría aquí, de ese león el africano real, Auténtico. el auténtico. Mm. ¿Eh? Bueno, Entonces, ese sería digamos, y una cara atractivísima de buena persona. bueno, ese sería, digamos, digamos la persona, se supone que sería león el africano, porque no tenemos digamos, no hay un aspecto, digamos, claro si ese retrato es de él o no. Ya os lo puse ahí, que es una autobiografía fingida, que ya os lo di. Está narrado en primera persona, es un libro de viajes, una novela histórica, Sí, está refleja evidentemente aspectos sociológicos y sobre todo ese canto que os dije yo antes de la libertad de pensamiento, que me parece lo mejor de todo el libro, ¿no? Que sería lo mejor de todo el libro, esa libertad de pensamiento por encima de religión, por encima de Estado, por encima de todo, existe la cultura y con eso nos tenemos que respetar. Yo creo que para mí eso es la lectura del libro y me parece que fundamentalmente sería digamos, por decirlo de alguna manera, lo importante de ese libro, ¿no? Bueno, eso sería lo que podíamos justificar. Otra cuestión más. Bueno, pues creo que el libro ya lo hemos analizado. Entonces, ahora lo que nos quedaría es citarnos para el siguiente día, que ya habíamos hablado, que era el día 23, me parece. Aquí lo había acordado. Si no me olvidé, creo que era el día 23. Ah, espera. El 23, no 15 días, sino más. No. Hoy yo creo que me voy de viaje el 23. Ya vas de viaje ya. Es que hay que aprovechar. Claro, sí, es el 23. Nos Sí, queda. yo pensaba que a lo mejor el 16 era, pero no, el 23 No, tenemos el de Villagarcía. Tenemos el otro para el 16. No, para el Villagarcía es el 9. Es el 9. Meli, si es que no paras. Entonces, el 23 tendríamos. Sí, a la semana que viene tenemos el 9, sí. El 23 tenemos el otro, claro, es verdad, sí, tienes razón. Sería el 29 lo tengo anotado, sí. Sí. Bueno, yo procuro leerlos igual, siempre que pueda. La siguiente sesión, y sería la última digamos, de esta vez, sería el día 6. El día 6 espero estar por aquí. El día 6 de junio. Última sesión de este aquí, vale. de Zoom. El libro que vamos a leer nos lo mandó Claudia y va a ser un libro un poco más, digamos de alguna manera, un poco más duro. No, por favor. Es un libro un poco más duro. No, de nazis no, por favor. No. Que yo sufro. Nazis no hay. Pero, mejor que vaya nazis. A ver, os lo cuento. Nazis free. Os cuento free, una pequeña historia. Es de una poeta colombiana. ¿Y es poesía? No. Mejor. Que hace un libro sobre el suicidio de su hijo. Oh my God. Toma ya, my God. Horror. Entonces, es un libro que va de ello. Es cortito, sí que es cierto que es corto, no es un libro muy grande. Bueno, tiempo para leerlo. Y es un libro que refleja, pues, emoción, yo creo que emoción por todos los lados. Pero bueno. Ya me supongo, pero de tu propio hijo, madre mía. Claro. Y entonces, bueno, pues, entre otras muchas cosas, lo que defiende es precisamente eso, de que el hijo no murió de una enfermedad, se suicidó. Entonces, bueno, hay que leer un poco de todo, no es un libro, por decirlo así, para poderse reír, pero sí es un libro para poderse emocionar, y eso me parece también interesante. Quería introducir que le he prometido a Augusto que daba la parte del duelo, las fases del duelo. Lo he cogido uno simple y sencillo para os lo cuento el próximo día con la novela. Y luego otro que es de lo que lo he sacado de mi tesis, que también lo trabajo el duelo, pero ya desde una forma más personal, pero bueno, como los clínicos lo hacemos,
En el internet se hace de una manera, pero realmente, pues eso, transformar, os daría la primera consigna a todos. Nada más, a ver, duelo, lo primero, te miras al espejo y dice, transformar el dolor en amor. Y ya está. Y lo demás ya hablaremos, pero transformar el dolor en amor para poder hacer el duelo. Y entonces esa parte que viene de la tesis, pues me decía Augusto, que esa os la diera después, para que os la llevarais en puesta. Que no sé cómo lo hace. Bueno, luego como Augusto graba, yo ya me lo veo después grabado. Porque... La autora es Piedad Bonet, pero bueno, ya os lo mandaré en PDF, a ver si os lo mando hoy o mañana, no recuerdo. No, hoy no, que ahora quedará grabando aquí esto para poder subirlo a YouTube. Porque esto, Julia, tú no, a lo mejor no lo sabes, supongo, no sé si te lo diría Elena, esto una vez acabado, lo pasamos a YouTube. Entonces, sí, me lo dijo, sí. Sí, si te quieres ver en YouTube, pues puedes ver. Sí, eso soy yo. ¿Cómo se llama el canal? ¿El canal de qué? De YouTube. Se debe llamar Marcapasos. Marcapasos. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo encontramos en YouTube? Marcapasos, pues Marcapasos. Vale. Bueno, Marcapasos sí, yo creo que tiene que salir. Si no, pues ya lo veríamos. De todas maneras, puedes mirarlo después, pero ahora no. Hoy no, porque ahora esto queda grabado en el ordenador y queda grabado como MP4. Después hay que pasarlo a YouTube. Y eso lleva un tiempo. Entonces, eso terminará ahora lo dejo el ordenador aquí enchufado y queda haciéndose. Y después, mañana, a ver si lo paso ya a YouTube. Pero mañana. Me lleva tiempo, porque claro, estos son a lo mejor es mucho tiempo, claro, sí. Muy grande. Es muy grande. Para andar con él es grande. Sí. Pero yo creo que si buscas Marcapasos en YouTube, lo tienes. Pues estoy buscando ahora, me sale todo tipo de marcapasos, pero sí que apareció Club de Lectura Marcapasos. Sí, exactamente. Se llama así, Club de Lectura Marcapasos. Bien. Entonces, ahí van quedando las grabaciones y bueno, y vamos viendo. Y ahora os mandaré esa especie de recordatorio, que es la hoja que os enseñé, y os mandaré también el PDF del libro. Sí, vale. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Vale. Muy buenas noches a todos. Y si no, nos vemos para la próxima, para la última. Solo una cosa. A ver. No nos marchemos. A ver, yo os agradecería alguna propuesta para el verano, para leer. Como ya, bueno, Mary ya sabe que libros de viajes o así, pero bueno, algún libro que pueda ser interesante también. Sí. El caso es que los haya en PDF. Sí, claro que... Pero es Augusto que tiene ahí su base de datos, su amplia base de datos. Claro. Ahora tenemos que esperar a ver el que nos dice Julia. Va a ser el último libro que vamos a leer en esta temporada. Muy bien. Genial, muy bien. Entonces, cuando puedas, Julia, o cuando te parezca bien, me sugieres 2 o 3 títulos y trato de buscarlos o de obtenerlos, a veces en PDF para poder mandárselo a todo el mundo y que todo el mundo pueda leer. Vale. Bien. Entonces, bueno, hacemos así. Chicos, vamos a terminar de grabar. Muy bien. Y ya, bueno, pues en este momento, muchas gracias por estar aquí.